Bueno, y ahora vamos hasta Filadelfia con el doctor Sergio Alcocer. Usted lo recuerda, él ha sido subsecretario para América del Norte, también ha sido director, presidente de Comexi. Señor doctor, ¿cómo estás? Querido doctor, ¿cómo está Leonardo? Gusto saludarte, muy buenas noches. Hoy estás en el epicentro de la polémica, Sergio. Fíjate que vengo aquí a una convención del Instituto Americano del Concreto y sí, estamos aquí en Pensilvania, en Filadelfia, con una gran expectación. Hoy tuve oportunidad de salir a visitar un par de casillas que están aquí cerca del hotel, sobre todo en el área del Chinatown. Y bueno, pues pude ver las máquinas que se utilizan para votar, que en este caso son máquinas electrónicas en donde escoges a quién votas. Pero estuve platicando con una persona que viene de Massachusetts, de una de estas organizaciones de cuidado, de protección al voto, y me decía que estaban muy preocupadas porque hay mucho, pues resuena mucho Trump entre la comunidad china. Y entonces estaban ayudándole a las personas a votar, pero ayudándoles, digamos, de una manera inducida para que votaran a favor de Trump. Yo dije, eso yo lo he escuchado en algún lado. Y entonces, en fin, me pareció interesante. Y sí vi mucha gente con banderas de Trump, sobre todo con esa fotografía cuando lo trataron de asesinar con la cara ensangrentada y con el puño en alto, que me llamó mucho la atención, pues de un grupo muy apoyador de Trump, ¿no? Ahí están. Oye, tú en términos generales, ¿cómo ves el impacto que puede tener esta elección en la elección mexicana? Esta mañana comentaba que me había parecido sintomático que Trump haya elegido como último elemento de cierre de campaña una amenaza a México. Yo no sé si esto sea tan rentable políticamente en los Estados Unidos como lo fue hace 8 años, Sergio. No, fíjate que aquí no tuvo mayor eco, tuvo mucho más eco, por supuesto, en México. Aquí los temas más importantes tienen que ver con la economía fundamentalmente y con el tema migratorio en general, pero no relacionado específicamente con la amenaza el día de ayer de Trump hacia México. Y bueno, mira, de lo que se discute aquí es sobre todo la preocupación hacia el futuro de que cuál de los dos candidatos en este momento puede conducir a Estados Unidos en una disputa estratégica con China y lo que conlleva esto en cuanto al crecimiento económico de los Estados Unidos. Y sí hay una enorme preocupación por la inflación, que si bien se ha venido remontando, pues pudiese regenerarse. Y bueno, pues son muy cautos, al menos con los colegas que he estado hablando, no se involucran mucho en comentar contigo las cosas. Pero bueno, sí creo que será determinante para el futuro de nuestro país la relación con cualquiera de los dos. Creo que va a ser una relación compleja, como se ha venido cada vez haciendo más compleja en estos últimos años. Y creo que pues una de las grandes tareas que tendrán los dos lados, los dos gobiernos, pues es rehacer la confianza que por muchos años se construyó y que muy fácilmente se ha venido deteriorando. Y por otro lado, pues tratar de construir una visión compartida, una visión común, una visión que sea predecible de uno para con el otro, que tiene que ver con la confianza, por supuesto, pero también tiene que ver con lo que aspira un país en cuanto a su relación con el otro. Y creo que ahí, pues espero que prime el pragmatismo, sobre todo del lado mexicano, por la importancia que tiene para México la relación. Sí, sí. Bueno, aquí parece que seguimos jugando a los juegos del hambre con el tema de esta reforma judicial, que creo que nos va a generar mucha incertidumbre de aquel lado, amén de la energética, y ahora Claro. está pues la extinción de los órganos autónomos, e incluso se habla de la posibilidad de prohibir el maíz transgénico. Entiendo que todas esas son no autopistas, sino auténticos callejones sin salida en la relación con Estados Unidos, Sergio. Mira, sobre todo que México ha establecido como una de sus, digamos, argumentos para todo esto, que es un país soberano, y ciertamente lo somos, pero también como en ejercicio de nuestra soberanía es que decidimos aceptar las reglas que nosotros mismos negociamos con el tratado, en el TEMEC, con Canadá y con Estados Unidos. Entonces, si tú mismo aceptas esas reglas, bueno, pues tú tienes entonces que respetar las reglas. Sin embargo, si tú cambias el régimen, por ejemplo, de Pemex y CFE para complicar aún más las cosas en el tema energético, y vas en contra de lo que tú mismo acordaste, bueno, pues no es de extrañar que haya una represalia del otro lado y que des elementos para que los otros, en este caso los otros dos lados, pues puedan incluso hasta coaligarse y puedan presionarte y te van a preguntar. Eres muy soberano, pero tú aceptaste, no quieres estas reglas, no hay ningún problema, pues disolvemos el tratado y tenemos una relación contigo en ciertos aspectos en el ámbito comercial, lo que eso implicaría para las cadenas
sobre todo para el caso mexicano. O sea, sí, Estados Unidos es muy importante, para México es muy importante, por supuesto. Nosotros somos menos importantes en términos relativos para los Estados Unidos. Entonces, pues la apuesta en algún sentido de esta amenaza de Trump es que pues, ve a un partido, a un país más débil, ve a un país con una mayor vulnerabilidad en el tema democrático, en el tema de la seguridad, en el ámbito del Estado de Derecho, y bueno, pues lanza esta advertencia, un poco fuera de lugar si se quiere, o fuera de tiempo para fines del electorado estadounidense, pero ahí queda marcada la amenaza, ¿no? Ahí queda. Y con López Obrador funcionó muy bien porque eran dos liderazgos transaccionales, ¿no? Yo te pongo aranceles, tú me cubres la frontera. Vamos a ver cómo funciona Claudia Sheinbaum en eso. No sé si sea igualmente pragmática que el presidente, pero ya lo veremos si ganara Trump. Harris está completamente despejada la incógnita. He oído mucho esta crítica de que va a ser el gobierno Biden 2, pero podría, igual que en México, Claudia Sheinbaum no necesariamente es idéntica a López Obrador, tener cambios en el tratamiento. Yo no sé si de sintonía fina o un cambio de frecuencia. En fin, ¿cómo te imaginarías un gobierno Harris con México, Sergio? Yo creo que sería un gobierno más complicado que el que tuvimos con Biden. Yo creo que Biden es una persona mucho más educada en el ámbito de las relaciones internacionales y en la diplomacia. Tenemos que tener cuidado en no caer en esta definición de la diplomacia del tit por tat, ¿no? En donde tú me haces y yo te hago, que es un poco lo que ha venido ocurriendo con esta política transaccional o que hubo entre López Obrador y Trump, en donde si no hay un control de esto, se puede escalar y yo te aviento una piedra, tú dos, luego yo cuatro, ocho, y una de dos, o nos matamos o nos acabamos las piedras. Entonces, un La poco, escalada simétrica, claro. entonces, creo que lo que debe de privar en todo momento, pues es el diálogo, es la posibilidad de construir acuerdos. Y creo que en este sentido será difícil el transitar con una persona como Harris, que es una mujer mucho más dura en el ámbito migratorio. Recordemos que ella votó como senadora en contra de la aprobación del TEMEC, especialmente por los temas laborales y los temas medioambientales. Estos van a ser seguramente dos de los temas en los que insista y que tiene que ver, por supuesto, con los temas energéticos, el caso medioambiental. Entonces, creo que va a ser una relación más compleja que la que teníamos con Biden, sobre todo porque va a ser más exigente. Más aún si, como todo anuncia, hay un cambio en las cámaras de representantes y del Senado. Peor aún, si cayeran en control ambas del Partido Republicano, pues va a tener una presión enorme Harris en caso de que ganara, de poner una política migratoria mucho más dura para con México. Entonces, creo que digamos, los cambios vienen de manera importante y pues será muy fundamental, digamos, el tener una relación desde lo antes posible de un diálogo y sobre todo, como digo, de reconstruir la confianza y de definir cuál es la visión compartida. Creo que aquí un gran tema que espero que los americanos hayan aprendido es que los palabras tienen significados distintos en México y en Estados Unidos. O sea, cuando hablamos de democracia en México, lamentablemente nos hemos agotado en el ejercicio de ir a votar el día de las elecciones, ¿no? Y no hay mayor participación de la sociedad civil en la toma de decisiones, ya no digamos ahora, como tú mencionabas, la desaparición de órganos autónomos, de órganos que vigilan la transparencia, en fin, que es parte de la democracia como la entienden los americanos. Entonces, cuando decimos que son dos regímenes democráticos y ambos países o ambos presidentes, o en este caso presidentas, lo van a decir, hay que tener mucho cuidado de que los conceptos de uno y otro son distintos. Y eso ojalá que lo logren aprender los políticos de ambos lados, particularmente los Estados Unidos, para que no piensen que cuando le dicen México que es un régimen democrático, realmente lo es en el sentido que ellos entienden, o de un Estado de Derecho, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, creo que ese será un tema de Para punto. ellos es difícil decir, somos una economía abierta y extinguimos el órgano que regula la competencia económica, ¿no? Por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, y lo mismo sucedería cuando hablamos en general de digamos, un apoyo de la sociedad civil o que estamos interesados en esto, cuando pues, en realidad tenemos más una política de carácter restrictivo en el ámbito, por ejemplo, tributario hacia las organizaciones de la sociedad civil, en donde cada vez se vuelve más difícil operar, ¿no? Ya no digamos que puedas tener una interlocución con aquellos actores gubernamentales para los cuales las sociedades las organizaciones de la sociedad civil están dirigidas, ¿no?
Es decir, la diplomacia americana plantea mucho esto de participación de la sociedad civil y aquí en México es intergubernamentalismo y poco más. Mi querido Sergio, nos va a sonar la campana y quiero agradecerte mucho que en esta noche tan especial has estado con nosotros. Al contrario, un placer como siempre. Muchas gracias, un gran abrazo. El doctor Sergio Alcocer, para fortuna nuestra, conversando con usted. Vamos a un corte y regresamos.